¿Alguna vez te has preguntado cómo empieza una guerra silenciosa? A veces, no con un disparo, sino con una sonrisa. La brisa del mar arrastraba olor a sal y algas podridas mientras el sol se escondía tras el horizonte. Gaviotas chillaban sobre los techos oxidados del puerto de Arenazul, un viejo pueblo pesquero que rara vez veía visitantes de otros planetas, hasta esa noche. En la vieja lonja convertida en salón diplomático, luces flotantes temblaban sobre copas finas y trajes demasiado caros para la arena que se colaba por las rendijas. Embajadores de más de 100 planetas charlaban entre murmullos, sus voces formando un zumbido tranquilo, como olas lejanas golpeando contra roca. Pero junto a una columna de coral blanco, Lucas Aira, sargento de la Guardia Costera Interplanetaria, permanecía inmóvil. Vestía su vieja armadura de patrulla. Las placas, cubiertas de abolladuras reales, contaban historias que no se hablaban. Su casco colgaba a un lado, y el rifle descansaba apoyado contra su espalda, sin intención de uso, pero siempre listo. Tenía 28 años. Había dejado la escuela y se unió al cuerpo cuando apenas cumplía los 17. Nunca miró atrás. Su rostro aún era el de un joven curtido por el viento del mar y el humo de la pólvora, pero sus ojos eran los de alguien que había visto demasiado. Esa noche le tocaba cuidar a la diplomática Marina Vela, representante humana ante el Consejo de Mareas. Los humanos eran nuevos allí. Su entrada se había ganado no por protocolo, sino a sangre y fuego, tras resistir una guerra brutal contra los turelianos, una raza de conquistadores anfibios. Perdieron muchos. Ganaron por terquedad. Y mientras Lucas vigilaba, sintió la mirada de alguien antes de verla. Primero llegaron los elianos, altos, esbeltos, elegantes como cuchillos envainados. Gente antigua, que caminaba como si la galaxia fuera suya por derecho. En el centro, flotando entre su comitiva como una estrella mimada, iba Lyrae de Sel, princesa del segundo tridente. Su piel azul pálido parecía absorber la luz, y cada paso hacía que su vestido líquido cambiara de tono como las aguas profundas. Jamás había sentido frío, ni hambre, ni el miedo que te quiebra las costillas desde adentro. Una gaviota graznó cerca. Lyrae giró el rostro y vio a Lucas. ¿Ese es un humano armado?, dijo en voz lo bastante alta para que muchos escucharan. Risas suaves. Una copa flotante giró entre sus dedos como un juguete. Lucas ni parpadeó. Un viejo pescador, Theo, que barría cerca con una escoba de algas secas, se detuvo por un momento y murmuró en voz baja al pasarle por al lado. Muchacho, esa no es marea fácil. Y cuando el mar sonríe, es porque esconde dientes. Lyrae se acercó, flanqueada por sus amigas de cristalina sonrisa. Se detuvo a pocos pasos de Lucas, ladeando la cabeza. Así que esto es lo que llaman un guardián humano, murmuró, como si describiera un pez disecado. Tocó su armadura con un solo dedo. Rústico. Supongo que necesitan sentir el peso del metal para imaginarse poderosos. Nosotros usamos barreras de energía invisibles. Pero claro, ustedes aún duermen con mantas. Más risas. Lucas sintió la mirada de Marina desde el otro extremo del salón. Preocupada. Lo conocía. Sabía lo fácil que era provocar la furia de alguien que ha enterrado hermanos. Pero Lucas no se inmutó. Dime, soldado, insistió Lyrae, cada palabra cuidadosamente afilada, ¿qué se siente ser parte de una especie que aún gatea mientras otros ya nadan en estrellas? Nosotros valoramos el pensamiento, el arte, la evolución. Ustedes valoran disparar primero. Silencio. Todos esperaban que explotara. Que dijera algo. Que la insultara. Que confirmara todos los prejuicios con una sola palabra. En cambio, Lucas se agachó y empezó a desabrochar su armadura. Despacio. Una hebilla. Luego otra. El sonido del metal al tocar la madera vieja del suelo cortó el aire como un cuchillo. Primero el pecho. Luego los brazos. Las piernas. Cada pieza fue dejada a un lado con el mismo respeto que se deja una ofrenda al mar. Lyrae lo miraba, confundida. Esa no era la reacción que esperaba. Lucas se enderezó, vestido solo con su uniforme sencillo, pantalón negro, camisa gris, botas marcadas por años de barro y fuego. Y entonces, sin una palabra, sacó algo del bolsillo interior, un amuleto oxidado en forma de anzuelo roto. Lo abrió con cuidado. Dentro,
Un trozo de papel arrugado. Una nota escrita a mano. No olvides quién eres, ni por qué luchas. Lucas no dijo nada. Pero su silencio retumbó como un trueno sobre el mar. Y justo en ese instante, algo crujió bajo el suelo de madera. Una sombra se deslizó entre los pilares. Algo estaba a punto de pasar. ¿Y si la verdadera fuerza no está en la tecnología, sino en lo que estás dispuesto a perder por proteger a otros? Sin la armadura, Lucas Aira parecía distinto. Más pequeño. Más humano. Ya no era una figura imponente con placas de metal, sino solo un hombre de pie en el centro de una sala repleta de diplomáticos que ahora contenían la respiración. Dejó su rifle con cuidado junto a la armadura, como quien deja una herramienta rota sobre la mesa. Volvió a mirar a Lyrae de Sel, pero no con enojo. Su rostro mostraba esa expresión extraña, como cuando un adulto ve a un niño hacer berrinche en el mercado, presente, pero emocionalmente distante. Y sin decir una palabra, se giró y se marchó. No con rabia. No con prisa. Solo caminó. El sonido seco de sus botas sobre el suelo de madera crujía más fuerte que cualquier insulto. La multitud se apartó en silencio para dejarlo pasar, como si un fantasma acabara de cruzar la sala. Pasó junto a Marina Vela, quien abrió la boca para detenerlo. Ya era tarde. Lucas había desaparecido por una puerta lateral, dejando atrás solo su equipo, y una sala llena de silencio. Lyrae no se movió. No podía. Seguía mirando el espacio vacío donde había estado ese humano que no encajaba en sus esquemas. Sus amigas, las mismas que antes reían, ahora evitaban su mirada. Todo el aire se había enfriado. La diplomática humana se acercó rápidamente, intentando apagar el fuego diplomático que nunca llegó a encenderse. Alteza, le ofrezco mis disculpas por su reacción. Pero Lyrae la interrumpió. Su voz ya no era musical ni segura. Era bajita. Rota. Lo insulté. Lo provoqué. Me burlé de su armadura. ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no me respondió? Marina la miró directo a los ojos y luego bajó la vista hacia la armadura abandonada en el suelo. Porque, Alteza, usted no era una amenaza. Solo era ruido. Y esas palabras dolieron más que cualquier arma. Lyrae sintió un peso en el pecho. No ira. Algo peor. Por primera vez, sospechó que el soldado no le había visto como inferior, sino como irrelevante. ¿Y si él había entendido algo de ella que ni ella misma había notado? ¿Y si el primitivo era ella? Esa noche, en su suite de cristal dentro de la estación Nexus Maris, Lyrae no pudo dormir. La habitación era perfecta, luces suaves, aroma de flores flotantes, un colchón más blando que el viento. Y sin embargo, la imagen de Lucas volviéndose y marchándose seguía grabada en su mente como una herida sin sangre. Se levantó. Cruzó el suelo descalza, temblando un poco aunque no hacía frío. Frente a la consola de datos, murmuró para sí. Solo quiero entender, nada más. Buscó su nombre, Sargento Lucas Aira. El sistema mostró su historial. Lyrae leyó. Al principio sin sentir nada. Solo datos. Fechas. Batallas. Guerra contra los turanios. Una colonia llamada Nueva Bastión. Se suponía que aguantarían 6 horas. Resistieron 3 días. Sin comida al final del primer día. Sin medicina al segundo. Sin comunicaciones. Sin rescate. Aún así, no se rindieron. Lucas fue herido 2 veces, pero no evacuó. Se quedó hasta que el último civil subió al último bote. La princesa miró las fotos. Rostros delgados. Cuerpos cubiertos de barro y sangre seca. Lucas cargando a un marine inconsciente. Su expresión, vacía, pero firme. Leyó más. Más batallas. Más nombres. Más vidas salvadas. 18 soldados. 43 civiles. 4 medallas. 0 discursos. Cada informe frío y oficial, pero ella podía leer entre líneas. Ese hombre había bailado con la muerte y regresado. Muchas veces. Y entonces leyó algo que la dejó helada. La historia de los humanos. Guerras entre ellos mismos. Por tierras, por ideas, por dioses. Miles de años de violencia. Planetas enteros en ruinas. Y sin embargo, siempre volvían a levantarse. Siempre reconstruían.
Siempre intentaban otra vez. Eso le impactó más que cualquier batalla. Los humanos no eran violentos por naturaleza. Eran tercos por sobrevivir. Pensó en su propio pueblo, los Elianos. 10.000 años sin guerras. Con jardines en lunas y escuelas flotantes. Orgullosos de su paz, pero ahora, por primera vez, lo veía distinto. ¿Era paz o solo aislamiento? Ellos nunca habían sido atacados. Nunca necesitaban luchar. ¿Y si su nobleza era solo una ilusión cómoda? Apagó la terminal. Sus manos temblaban. No por frío. Por vergüenza. Al amanecer, ordenó visitar las instalaciones humanas de entrenamiento en la estación. Sus escoltas protestaron. Ella insistió. Y como princesa, no podía negarse. La zona humana de Nexus Maris era distinta. Sin adornos. Sin lujos. Solo pasillos simples, funcionales. Todo diseñado para sobrevivir, no para impresionar. Encontró a Lucas en una sala de combate. Entrenaba a cadetes humanos. Desde fuera, lo observó, su movimiento era preciso, su voz paciente. No les gritaba. Les enseñaba. No eran soldados. Eran personas que él debía mantener con vida. Cuando terminó, notó su presencia. Despidió al grupo. 20 minutos de descanso. Dijo con firmeza. Los marines, sorprendidos por la visita de una princesa, la miraron como si hubieran visto un pez dorado en una red oxidada. Lucas se acercó. No habló. Esperó. Ella tampoco habló de inmediato. Porque entendía ahora que había venido a escuchar. Por primera vez, Lyrae entendía que la civilización no es solo arte o estética. También es coraje. También es la voluntad de proteger lo que amas. Y ella se había burlado de eso. Y entonces, sin aviso, la estación tembló. Una alarma sonó. 3 de la mañana. Hora local. Lyrae saltó de la cama. Su corazón golpeaba como si ya supiera, esto no era un simulacro. ¿Qué haces cuando el enemigo ya está en la puerta, y tú eres lo único que se interpone entre la muerte y todos los que amas? Nunca había escuchado un sonido así. No en libros, no en música, no en sueños. Era áspero. Metálico. Demasiado real. Un estruendo rasgó el aire como un rayo cayendo al mar. Lyrae se incorporó en su cama, el corazón golpeando contra las costillas. La estación temblaba. Sus guardias irrumpieron en la habitación con los ojos abiertos por el miedo. Uno la tomó del brazo y la arrastró hacia afuera. ¿Qué pasa? Intentó preguntar, pero nadie tenía tiempo para responder. El pasillo era un caos. Gente descalza en pijamas. Diplomáticos. Técnicos. Seguridad. Corriendo sin dirección. Gritos. Alarmas. Luces de emergencia. Explosiones a lo lejos. El piso vibraba bajo sus pies. Uno de sus guardias murmuró entre dientes. Los turanios. Están atacando. Frío. Hielo. Miedo. Ella había leído sobre ellos. Guerreros despiadados. Tácticas rápidas. Sin prisioneros. Y ahora estaban aquí. Llegaron a un salón amplio, repleto de personas apiñadas, hablando todos a la vez. Como un barco a punto de volcar. Marina Vela estaba allí, organizando la evacuación con una voz que cortaba el pánico. Cuando vio a la princesa, corrió hacia ella. Su Alteza, tiene que ir al búnker. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué atacan una estación diplomática? Marina bajó la voz. No todos firmaron el tratado. Un grupo disidente turanio quiere vengarse. Apuntan a humanos, y a cualquiera que esté con nosotros. Están atacando las bahías. Nadie puede salir. Estamos atrapados. Otra explosión. Más cercana. Las luces parpadearon. Gritos. Llantos. Y entonces, una voz. Firme. Serena. Fría como el acero. Todos escúchenme. Lucas Aira apareció en la entrada. Armadura completa. Rifle en mano. Con él, 11 marines. Quietos. Letales. Listos. Vamos a evacuar al nivel -3. El búnker es seguro. Sigan a seguridad. Caminen. No corran. Ayuden si alguien cae. Y la gente obedeció. Porque esa voz era la de alguien que ya había visto esto.
¿Qué sabía qué hacer? Los marines se desplegaron, guiando, cubriendo, dirigiendo el flujo humano como si fuera una corriente violenta. Lucas se acercó a Lyrae. Alteza. Sus guardias pueden ayudar con la evacuación. Necesitamos a todos los que puedan mover civiles. Uno de sus escoltas objetó. Nuestro deber es protegerla. La mejor forma de protegerla es salvar a todos. No podemos mantener esta posición. El búnker sí puede resistir. Pero necesitamos llegar ya. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Sus palabras eran piedra. Lyrae lo miró. Asintió. Los guardias se fueron a ayudar. Lucas no perdió tiempo. ¿Sabes usar un terminal? Sí, respondió. Ve con Marina. Ayuda con monitoreo y coordinación. Ubica los movimientos enemigos. Por un segundo, su orgullo quiso discutir. ¿Una princesa recibiendo órdenes? Pero entonces lo vio. Vio la guerra en sus ojos. Recordó su historia. Su armadura rota. Su silencio. Y recordó algo más. La buena gente aprende. Se fue directo al puesto de monitoreo. Se sentó frente a una terminal. Respiró hondo. Empezó a trabajar. La siguiente hora fue caos contenido. Desde las cámaras, Lyrae vio a los turanios avanzar como una plaga organizada. Rápidos. Silenciosos. Mortales. La seguridad de la estación apenas podía contenerlos. Muchos murieron intentando resistir. Pero los marines humanos eran otra historia. No los enfrentaban de frente. No eran héroes de cuentos. Eran estrategas. Cazadores. Sobrevivientes. Usaron los pasillos como trampas. Corredores angostos. Puntos ciegos. Convirtieron la estación en un laberinto mortal. Lyrae seguía la posición enemiga, enviando datos a Lucas. Él respondía con un simple recibido. Y ajustaba su defensa al instante. Por primera vez en su vida, Lyrae no era una princesa. Era útil. No por su nombre, sino por su acción. Pero el enemigo avanzaba. Llegaron al corredor que conducía al búnker. El último pasillo. La última línea. Solo quedaban 9 marines. Lucas los colocó uno por uno, como piezas exactas en una jugada crítica. Luego se paró al frente. La posición más expuesta. La más peligrosa. Desde la cámara, Lyrae vio a los turanios agruparse. Docenas. Preparando el asalto final. Prepárense, dijo Lucas por radio. Su voz, como siempre, tranquila. Los invasores cargaron. Y lo que siguió. Lyrae nunca lo olvidaría. 9 contra decenas. Cada disparo era certero. Cada movimiento tenía propósito. No había miedo. No había dudas. Solo deber. El pasillo se volvió un túnel de fuego. De humo. De gritos. Los turanios caían. Muchos. Pero también los humanos. Uno. Luego otro. Lucas fue golpeado. Su armadura resistió. Siguió luchando. Quedaban 6. Luego 5. Luego 4. Marina lloraba. Otros rezaban. Y Lucas seguía. De pie. ¿Cuánto puede resistir un ser humano antes de romperse? Eso es lo que vamos a descubrir. En el próximo capítulo. Déjame en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en ese pasillo? ¿Y si este momento te dio escalofríos? Suscríbete. ¿No has visto nada aún? ¿Qué pasaría si por primera vez en tu vida tuvieras que elegir entre el miedo y el coraje? ¿Y si el precio de quedarte fuera tu vida? Lyrae no podía apartar la vista. En la pantalla, Lucas Aira y 3 marines más resistían lo imposible. El corredor estaba en ruinas, cubierto de humo y cuerpos. Pero ahí seguían. Firmes. Aira, retroceda. Gritó Marina por radio. ¿Podemos cerrar la puerta del búnker? Negativo, respondió él sin alterarse. La van a abrir eventualmente. Aguantamos aquí. Un segundo de pausa. Luego añadió con una sonrisa apenas audible. Tal vez muera. Pero no hoy. La señal marcaba que la flota humana llegaría en 53 minutos. Eso era lo único que necesitaban. Solo 53 minutos. Lyrae sintió un crujido seco en el pecho. Algo que se rompía. No físico.
Humano. Ese hombre estaba eligiendo morir para que los demás vivieran. Y lo hacía en paz. Miró a Marina. Tenía lágrimas corriendo por el rostro. Otros humanos también lloraban. Pero no de miedo. De orgullo. Y por fin, Lirae lo entendió. Los humanos no eran violentos. Eran guardianes. Gente que se interponía entre el peligro y los inocentes. Aunque costara todo. Lucas seguía peleando. 3 marines a su lado. Los enemigos seguían viniendo. Y aún así, aguantaban. Lirae se puso de pie. Marina la miró sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Algo útil. Sin dudar, tomó un arma de energía de un guardia herido. Y corrió hacia la puerta. Antes de que nadie pudiera detenerla. Ella iba a estar allí. Con Lucas. Iba a sentir lo que era tener miedo de verdad. Corrió por los pasillos, con el arma pesada entre las manos y el corazón golpeando como un tambor de guerra. Explosiones. Disparos. Gritos. Y entonces, llegó. La última línea defensiva. Lucas y 3 marines. Cubiertos de polvo, sudor, sangre. Disparando en ráfagas controladas. Como una máquina bien aceitada. El humo lo cubría todo. El suelo estaba lleno de cuerpos. La mayoría. Turanios. Lucas la vio. Por primera vez desde que lo conoció, parecía sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Gritó sobre el estruendo. Ayudando. Su voz tembló. Pero no retrocedió. Lucas la miró 3 segundos. Y decidió. No había tiempo para discutir. No había tiempo para mandarla de vuelta. El siguiente ataque podía llegar en cualquier momento. Ponte detrás de esa cobertura. Señaló su izquierda. Cuando te diga que dispares, lo haces. No antes. Apunta al centro. No seas elegante. Solo apunta y dispara. ¿Entendido? Lirae asintió y se agachó tras una barrera metálica. Le temblaban las manos. El arma era pesada, fría. Nunca había tocado una hecha para matar. Recordó sus prácticas en los jardines del palacio. Esto no era un jardín. Lucas se acercó a su posición. Respira. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. El miedo es natural. Tú lo usas. No dejes que te use. Ella lo intentó. Ayudó. Un poco. Ya vienen, dijo uno de los marines. Lirae vio movimiento entre el humo. Sombras. Muchas. El ataque final. Querían abrumarlos con números. Lucas no se movía. No pestañeaba. Estables. Esperen mi señal. Los turanios gritaron mientras cargaban. Un sonido salvaje, inhumano. Lirae sintió como el miedo le helaba los huesos. Todo en ella quería correr. ¡Fuego!, ordenó Lucas. Los marines dispararon. Lirae apretó el gatillo. El arma vibró. No estaba lista. Falló. Disparó otra vez. Y otra. Sin pensar. Solo apuntaba y rezaba. Los enemigos caían. Pero seguían llegando. Ahora estaban tan cerca, que pudo ver sus rostros. Querían matarla. Sintió el frío de la realidad en la espalda. No era un juego. No era política. Era muerte. ¡Recarga!, gritó Lucas. Botón rojo al costado. Buscó con dedos torpes. Lo encontró. El arma zumbó. Volvió a disparar. El tiempo dejó de existir. Solo luz, ruido, dolor, respiración entrecortada. Disparó hasta que los brazos dolían. Recargó. Disparó más. La voz de Lucas la guiaba. Firme. Fuerte. Siempre presente. Entonces, una explosión. Lirae salió volando hacia atrás. El mundo giró. Oído zumbando. Nada de sonido. Levantó la cabeza. Un soldado enemigo saltaba la barrera. Apuntaba directo a su rostro. No podía moverse. Y entonces, Lucas golpeó al alienígena con la culata del rifle. 2 disparos. Silencio. Cuerpo al suelo. Agarró a Lirae y la arrastró tras una cubierta mejor. Había sangre en su armadura. ¿Estás bien? Ella asintió. Mentía. Estaba aterrada. Pero viva. Bien. Sigue disparando.
Están retrocediendo. Y tenía razón. El enemigo se debilitaba. Demasiados cuerpos. Demasiada resistencia. Los turanios se retiraron al humo. Los disparos cesaron. Lirae no bajó el arma. Siguió apuntando. Esperando que volvieran. Pero no lo hicieron. ¿Estatus?, preguntó Lucas por radio. Los otros dos marines respondieron. Heridos, pero vivos. Lucas revisó su armadura. La sangre era de una placa rota. Aguantó. Apenas. Miró a Lirae. Y realmente la vio. Lo hiciste bien. Sé que fue duro. Pero te quedaste. Peleaste. Eso es más de lo que muchos logran. Lirae lloró. No pudo evitarlo. El miedo, la adrenalina, la conciencia de que había estado a segundos de morir. Todo se rompió dentro de ella. Sollozó tras la barrera, aún apretando el arma. Lucas no dijo nada. No intentó consolarla. Solo se quedó allí. A su lado. Porque entendía. Que a veces, sobrevivir también duele. Lucas no dijo nada. Simplemente se sentó junto a Lirae, mientras ella lloraba. No la tocó. No la interrumpió. Solo estuvo ahí. Uno de los marines le alcanzó un poco de agua. Ella la bebió con las manos temblorosas. Las lágrimas aún bajaban, pero su respiración se calmaba. ¿Cómo haces esto?, preguntó al fin, con la voz rasgada. ¿Cómo puedes vivir esto y seguir tan tranquilo? Lucas miró al frente. Entrenamiento. Práctica. Y saber que si entras en pánico, alguien muere. Así que no entro en pánico. Solo pienso en lo que sigue. El siguiente disparo. La siguiente orden. La siguiente respiración. Yo pensé que iba a morir. Yo también. Pero no lo hicimos. Aguantamos. No tomaron este pasillo. Y no lo harán. La voz de Marina Vela llegó por radio. La flota está a 10 minutos. Los turanios se están replegando. Vuelven a sus naves. Lo hicieron. Aguantaron. Los marines no gritaron de victoria. No celebraron. Solo asintieron. Revisaron sus armas. Se prepararon, por si acaso. Lirae los observó. 4 humanos. 3 marines. Un sargento. Habían contenido a un ejército. Habían salvado a cientos. Incluyéndola. Y actuaban como si solo fuera otro día de trabajo. Entonces lo entendió. Por fin lo entendió. Eso de lo que se burló. Eso que llamó primitivo. Ese coraje silencioso. Esa disciplina. Esa decisión de quedarse, cuando correr era más fácil. Eso no era barbarie. Era valor. Y los humanos, eran esenciales. Alguien tenía que resistir cuando todo colapsaba. Y ellos, estaban dispuestos a ser ese alguien. 8 minutos después, naves humanas atravesaron la atmósfera de la estación costera Nexus Maris. Los marines descendieron como una marea organizada. Los turanios huyeron. El ataque colapsó. La estación estaba segura. Lirae se dejó caer junto a la barrera, exhausta. Lucas se sentó a su lado. Ninguno habló. No hacía falta. Ella había llegado como una princesa arrogante. Se marcharía como alguien distinta. Una persona que había sentido el miedo, el temblor, la muerte rozando los talones. Y había decidido quedarse. Los equipos médicos llegaron. Querían llevarse a Lucas primero. Él se negó. Mis marines primero. Siempre ellos primero. Lirae lo vio. Coordinaba evacuaciones como si siguiera en combate. Sereno. Preciso. Firme. Siempre haciendo su trabajo. Ella recordó la vez que se burló de él. Ahora sabía por qué él no reaccionó. No fue desprecio. Fue comprensión. Ella simplemente no tenía idea. Pero ahora, sí. En la bahía médica, el silencio era denso. Lirae se sentó junto a una ventana, mirando las estrellas. Su cuerpo estaba bien. Unos moretones. El zumbido en los oídos. El médico dijo que tuvo suerte. Pero ella no se sentía afortunada. Se sentía cambiada. Marina vino a verla. Se notaba cansada, pero aliviada. Tu padre está preocupado. Quiere que regreses a casa de inmediato. Lo sé. Hablé con él esta mañana. Estaba furioso porque salí del búnker.
¿Y puedes culparlo? Su hija fue a la guerra. Lyrae bajó la mirada. Él me mantuvo a salvo toda mi vida. Protegida. Aislada. Pensé que eso era amor. Quizá lo era. Pero también significó que nunca entendí el mundo. Me burlé del sargento Aira porque no entendía de que me estaba burlando. Y ahora, lo entiendo. El imperio celiano había vivido en paz por siglos. Pero no era paz ganada. Era paz por ubicación. Suerte. Mientras tanto, especies como los humanos luchaban. Morían. Resistían. Todo para que gente como ella pudiera vivir en lujo, hablando de ideas mientras otros peleaban en pasillos ensangrentados. Marina sonrió con tristeza. Eso que dijiste, es mucho para alguien tan joven. Ya no me siento joven. El combate te hace eso. Te envejece. Lucas tiene 28 años. Pero sus ojos, tienen 40. Ese es el costo. ¿Cómo está? Se va a recuperar. Costillas rotas. Quemaduras menores. Conmoción leve. Se negó al tratamiento hasta asegurarse que todos sus marines fueran atendidos. Luego trató de rechazar el suyo. Tuvimos que ordenarle que entrara a la bahía médica. Lyrae sonrió. Eso suena como él. ¿Puedo verlo? Está 2 salas abajo. Pero mañana será ascendido. Habrá una ceremonia. Deberías esperar. ¿Ascendido? A teniente. Y le darán el mando de una nueva unidad de entrenamiento. Quieren que forme a la próxima generación. Lyrae asintió. Eso tenía sentido. Lucas no era solo un soldado. Era un maestro. Paciente. Claro. Le había enseñado a pelear en medio del combate. Podía enseñarle a cualquiera. 2 días después, Lyrae asistió a la ceremonia. Fue breve. Sin discursos largos. Solo un oficial colocando una nueva insignia en el uniforme de Lucas y dándole la mano. Los marines que pelearon con él estaban allí. Orgullosos. Incómodos con la atención. Humildes. Después, Lyrae se acercó. Lucas la vio venir. Se incorporó, aún recto. Siempre el soldado. Felicitaciones, teniente Aira. Gracias, Alteza. ¿Cómo te sientes? Físicamente, bien. Mentalmente, hizo una pausa. Creo que procesaré esto por mucho tiempo. Eso es normal. El combate no se olvida. Ni debería. Enseña. Yo aprendí. Sobre el coraje. Sobre el sacrificio. Y sobre lo que realmente significa proteger a los demás. ¿Cómo se mide el valor? ¿En medallas, en victorias, o en lo que eliges hacer cuando podrías haber huido? Lucas Aira asintió, la mirada serena. Lo hiciste bien. Muchas personas se congelan la primera vez que ven combate real. Tú no. Seguiste peleando. Seguiste presente. Tu voz me mantuvo concentrada, dijo Lyrae. En medio del caos, me ancló. Eso hacen los líderes, respondió Lucas. Mantenemos a los demás enfocados, cuando todo alrededor se desmorona. Lyrae metió la mano en su bolso. Sacó un chip de datos. Esto es para ti. Es un mensaje grabado para mi padre, el emperador celiano. Le conté todo lo que pasó. Tus acciones. Las de tus marines. Le dije que nuestro imperio le debe una deuda a la humanidad. Lucas lo tomó con cuidado. No tenías que hacer eso. Sí, sí tenía. Mi gente necesita entender lo que yo aprendí. Nos hemos creído superiores por tener arte, cultura, filosofía. Pero olvidamos que todo eso solo existe porque alguien más hace guardia. Lucas asintió. Buena lección para aprender. Lyrae lo miró, seria. Tengo otra petición. Inusual. Te escucho. Quiero unirme a tu programa de entrenamiento. No como princesa. Solo como alumna. Quiero aprender lo que enseñas. Lucas levantó una ceja. Es un curso de 12 semanas. Duro. Físicamente exigente. Mentalmente agotador. Te tratarán como a cualquier otro recluta. Eso quiero. No quiero tratos especiales. Solo quiero entender. De verdad. Lucas la miró por unos segundos. Y luego asintió, lento. Está bien. Pero te advierto, querrás renunciar. Todos quieren. En algún momento. No lo haré. Me enseñaste eso en Nexus Maris.
Cuando las cosas se ponen peor. Es cuando más firme tienes que estar. Lucas casi sonrió. 3 meses después, en una plataforma fría junto a un hangar oxidado, Lyrae esperaba en fila con otros 30 reclutas. Todos humanos. Excepto ella. Una princesa celiana en entrenamiento básico humano. Absurdo. Pero real. Lucas la trató como a todos. Sin privilegios. Sin suavizar nada. Carreras, barro, fuego, órdenes gritadas. Lyrae era pésima al principio. Se cansaba rápido, fallaba con el arma, se perdía en los comandos. Pero nunca se rindió. Cuando todo dolía, seguía. Cuando su cuerpo pedía parar, ella empujaba más. Y por eso, los demás empezaron a respetarla. No por su sangre. Por su esfuerzo. El último día, Lucas la llamó a su oficina. Ella entró recta, como había aprendido. Descansa. Sacó un parche. El emblema de su antigua unidad. Nueva Bastión. 3 días de combate sin rescate. 100 salvados. Quiero que lo tengas. No puedo. No soy marine. Lo ganaste en Nexus Maris. Cuando dejaste el búnker. Cuando peleaste con nosotros, aunque temblaras. Este parche no es por fuerza. Es por quedarse. Lyrae lo tomó con manos temblorosas. Lloró. No se escondió. Gracias. Por todo. Tú te enseñaste. Yo solo, te di la oportunidad. De regreso en el Imperio Celiano, Lyrae no trajo medallas. Trajo verdad. Habló ante el Consejo. Pidió reformas. No más arrogancia. No más distancia. Respetar a quienes luchan por todos. Su padre resistió. Pero no pudo negar los hechos. Ella había sido salvada. Todos lo habían sido. Poco a poco, el imperio cambió. Una alianza formal con la humanidad. Celianos entrenando con marines. Un inicio pequeño. Pero real. Lyrae mantuvo el parche en su habitación. Cada mañana lo miraba. Y recordaba. La civilización no es solo arte. También es la voluntad de defenderla. Alguien debe hacer guardia. Alguien debe enfrentar la oscuridad. Y quienes lo hacen, merecen respeto. Años después, cuando otra amenaza se alzó, la galaxia no dudó a quién llamar. No por su fuerza. No por su tecnología. Sino porque, cuando todos corren, los humanos se quedan. Y esta vez, no estaban solos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué fue más valiente, pelear o cambiar? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, suscríbete. La próxima crisis ya viene.